hermanos, qué alegría verlos, bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Hermana, hágase aquí más adelante, atrás hace bastante frío. Bueno, qué alegría verlos. Hace 8 días, ¿recuerdan el mensaje de hace 8 días? Estábamos viendo la historia de Dios, correcto. Estamos viendo la historia de Dios desde el libro del Génesis. Hoy realmente pues pretendíamos continuar con la historia de Dios desde el libro del Éxodo, pero pues realmente la noticia, los principales titulares de los noticieros a nivel mundial, ¿cuál fue? ¿La muerte de su papá? No, la muerte del Papa, sí, correcto. Y realmente pues es pertinente que nosotros como iglesia podamos hablar al respecto, pues porque se generan dudas, preguntas, inquietudes. Y realmente pues el mensaje que el Señor me ha permitido exponer el día de hoy tiene como título Pontífice Romano. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ustedes dirán que la Biblia sí habla del Pontífice Romano. ¿Qué dicen? Vamos a mirar, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Claro que la Biblia sí habla al respecto, habla bastante, y realmente pues esos son temas que las iglesias no predican, no enseñan, y realmente pues nosotros podemos extraer realmente para corroborar pues a la luz de la palabra realmente si qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el propósito de este mensaje realmente es exponer las verdades bíblicas del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia al respecto del pontificado romano? El propósito, quiero aclarar, no es atacar a ninguna denominación religiosa o a sus fieles seguidores. Yo creo que todos tenemos familiares y amigos que son católicos. ¿Sí tienen familiares y amigos que son católicos? Claro. Y claro que también respetamos su credo. De hecho, pues aprovecho este mensaje esta mañana para enviarles un saludo a mis amados suegros que están allí en Santander. Ellos son pues realmente fieles católicos, profesan su fe católica, y nosotros pues obviamente obramos en amor y en respeto. Pero también Jesús manifestó en Juan 8:32 que el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el propósito también del mensaje es que las personas que ven este mensaje y de pronto pues son personas católicas, pues obviamente que la verdad del Evangelio pueda hacerlos completamente libres, porque realmente pues la verdad nos hace libres del pecado, la verdad nos hace libres de la opresión del diablo, pero también nos hace libres de las herejías. Así que para este mensaje, que es un mensaje expositivo bíblico, yo formulé unas preguntas, las cuales vamos a dar respuesta apoyándonos en las Escrituras. Tengo 6 preguntas que nos van a ayudar bastante para tratar de componer este mensaje. La pregunta número 1 que formulé: ¿qué significa el pontífice romano? Es muy importante que lo sepamos. Número 2, ¿cuál fue el primer papa? Número 3, ¿fue instituido por Dios desde la Biblia el papado? Ahí es donde vamos a entrar a ver bastante evidencia bíblica. Número 4, otros atributos que se le dan al pontífice romano. Número 5, ¿habla la Biblia de un último papa negro? Porque ustedes ven ahorita que en redes sociales circula pues como que no, viene el papa negro y es el último papa del fin de los tiempos. Y hay mucha especulación, inclusive aún en el pueblo cristiano. Entonces es importante que nosotros como cristianos miremos a la luz de la palabra qué nos dice. Y el número 6, la pregunta número 6 y la última que vamos a concluir hoy es errores doctrinales del papado, porque sí hay muchos errores doctrinales acerca del pontificado romano, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces tenga presente a los hermanos que nos ven, a mis amados suegros, a las personas católicas, que la intención no es en ningún momento atacarlos ni nada de eso, sino que podamos mirar qué dice la Biblia acerca de ese tema. Eso es lo que siempre hacemos con los temas. Siempre buscamos un tema, podemos hablar salmos, podemos hablar de los evangelios, podemos hablar una noticia que sea relevante a nivel mundial, pero esta noticia que pasó estos días pues obviamente es una noticia relevante a nivel mundial, y vuelvo y le digo, claro que es importante que nosotros también abarquemos ese tema. El día miércoles con los hermanos que estuvimos aquí en Estudio Bíblico tocamos algunas cositas de esas. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza. Disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Punto número 1 de nuestra enseñanza: ¿qué significa el pontífice romano? Entonces dice en la Iglesia Católica, voy a leerlo acá, en la Iglesia Católica, pontífice romano se refiere al Papa, que es el obispo de Roma y la cabeza visible de la Iglesia Católica. El término pontífice proviene del latín pontifex, que originalmente designaba a un sacerdote de la antigua Roma encargado de ritos religiosos. En la actualidad, pontífice romano es sinónimo de papa.
y se utiliza para referirse a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Eso pues realmente lo saben los católicos y es algo pues que nosotros obviamente deducimos. Realmente pues este punto es muy conciso y muy claro, pero necesitamos saber qué significa pontífice romano. Pero surge una pregunta alterna a este primer punto: ¿habla la Biblia de un pontificado romano? Entonces la pregunta literal es no habla realmente de un pontificado romano. Más adelante vamos a ampliar un poquito, vamos a ir al punto número 2. Aquí en los 3 primeros puntos vamos a ir bastante rápido, pero en los últimos 3 puntos nos vamos a detener un poquito más porque vamos a buscar evidencia bíblica, no solamente lo que crea el pastor o lo que pensemos, sino que le demos realmente pues una visualización completamente bíblica. Punto número 2, ¿cuál fue el primer papa? Porque pues aquí entran obviamente, aquí ya se comienza a mezclar los temas de la fe. Entonces el primer papa de la Iglesia Católica, según la tradición católica, fue San Pedro. San Pedro, también conocido como Simón Pedro, era uno de los 12 apóstoles y se le considera el primer obispo de Roma. Eso es lo que tienen por entendido los católicos, que el primer papa, ¿quién fue? Pedro, correcto. Entonces vamos a mirar también más adelante y vamos a ver las características del apóstol Pedro. Por eso también el nombre de la Basílica de San Pedro, en honor a Simón Pedro. Un dato muy interesante que encontré, que pues yo no tenía claro conocimiento de eso, es que la tumba de San Pedro se encuentra actualmente en las grutas vaticanas bajo el altar de la papal de la Basílica de San Pedro. O sea que allí en esa iglesia, bajo la gruta, se encuentran los restos del apóstol Pedro. El título de papa, también para referirse al pontífice romano, el obispo de Roma, se empezó a utilizar en el siglo III, inicialmente como un término de respeto y de afecto para cualquier obispo. También tengamos presente, hemos estudiado acerca de las diversas religiones, lo hemos hecho en estudios anteriores, y la Iglesia Católica tuvo sus inicios en el siglo III en Constantinopla. ¿Recuerdan a Constantino? Entonces ahí fue prácticamente el inicio de la Iglesia Católica, cuando se unió Iglesia versus Estado, y por eso en el siglo III se empezó prácticamente a referirse como pontífice romano, para referirse al líder de la Iglesia Católica. Vamos a ir al punto número 3. Punto número 3 de esta enseñanza. Algunos dirán: pastor, va muy rápido, vamos a acabar en 10 minutos. Pero tranquilo, que más adelante tengo bastantes citas bíblicas. Punto número 3. ¿Fue instituido por Dios desde la Biblia el papado? Es una muy buena pregunta. Una pregunta que las personas nos pueden hacer, o que nosotros en conversación con las personas pues podemos realmente debatir. Recuerde que los debates no son malos, los debates pues a veces son edificantes. El problema es cuando en los debates se coge ya a atacar a las personas o se vuelve como contienda, entonces realmente pues no va a ser de bendición. Entonces también la respuesta, si fue instituido por Dios desde la Biblia el papado, la respuesta claramente es no, pero ya vamos a mirar por qué. Ellos argumentan, hablando de los católicos, que desde la Biblia el apóstol Pedro fue el primer papa, y ellos se basan en una cita bíblica, Mateo 16:18. ¿Por qué los católicos dicen que sí fue instituido por Dios el papa? Entonces ellos se cogen de Mateo 16:18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces alguno dirá: pastor, ahí está, ¿sí ve? Fue instituido el papado. Mire, pero es que está diciendo que Pedro era la roca y que sobre esta roca iba a edificar mi iglesia. Y pues aparentemente tiene como una lógica, ¿cierto? Uno dice: oiga, sí, realmente tiene lógica, pero entendamos que es un texto mal usado, un texto mal interpretado, un texto sacado de su contexto. Por eso es importante nosotros, para a veces entender las escrituras, que no leamos un solo texto, sino a veces tenemos que leer el contexto completo realmente de las escrituras. Vamos a mirar el contexto realmente de esta palabra. Tiene un título que dice la confesión de Pedro. Vamos a leerlo desde Mateo capítulo 16 versículo 13. Si tiene su Biblia, ábrala. Si no, de lo contrario, pues también aquí están los versículos en el monitor. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, mire esa pregunta tan tremenda que hizo el Señor, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Imagínense donde el Señor Jesús estuviera en este tiempo, nos hiciera esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces en el versículo 14 ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros que eres Elías,
otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea que ellos tampoco tenían claridad de quién realmente era Jesús, porque unos dicen que eres Juan el Bautista, entonces pues yo puedo creer eso, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí continúa Jesús en el versículo 15, y Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta bastante confrontativa. Pero el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, fue el único que respondió. Tal vez los otros no sabían qué responder, pero Simón Pedro, obviamente inspirado por Dios, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda revelación. Entonces, para que usted vaya sabiendo, esta revelación que hizo el apóstol Pedro, esta confesión, esa es la roca, porque la roca es Cristo. Aunque algunos dirán que la traducción de Pedro es roca, pero no significa que Pedro sea la roca de la iglesia. La roca realmente es Cristo, y la revelación que estaba diciendo el apóstol Pedro, porque él le dijo respondiendo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso en el versículo 17, entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fue una inspiración divina, no fue que a Pedro le contaron: oiga, como que ese es el Cristo. No, fue una revelación que obviamente desde el cielo al apóstol Pedro, una revelación muy tremenda. Versículo 18, entonces ahí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces aquí leímos el texto y leímos el contexto acerca de la confesión de Pedro. Entonces Jesús no le dijo a Pedro: y sobre ti que eres la roca edificaré mi iglesia. Así ve que el texto en ningún momento está diciendo eso. Obviamente la roca es Cristo, es la confesión que hizo Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Pero algunos, como le digo, alegorizan que Pedro proviene de la palabra griega Petros, que significa piedra o roca. Entonces de ahí es que la Iglesia Católica toma que sí, obviamente el apóstol Pedro fue el primer obispo de la iglesia, que por eso dicen que fue el primer papa, y ellos se toman de ahí y dicen: ahí nació la Iglesia Católica. Pero eso realmente no es así. Veamos más evidencia bíblica para ver que Jesús es la roca y no Pedro, porque no hay ningún otro versículo en la Biblia que diga que Pedro es la roca o que es la piedra angular de la iglesia. Mas sin embargo de Jesús sí hay bastante evidencia bíblica. Leamos Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 nos dice, hablando de Jesús, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es Cristo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Entonces, vuelvo y le digo, no hay base bíblica para afirmar que Pedro sea la roca, o que Pedro realmente haya sido instituido como el primer papa de la Iglesia Católica. No hay base bíblica para esto. Busquemos más evidencia. Efesios 1:22 y 1:23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Jesús nunca constituyó papas o avaló un pontificado. Vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús constituyó, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos, Efesios 4:11. Para mirar qué Jesús sí constituyó. Dice: y Él mismo constituyó a unos pontífices, no, dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí están los 5 ministerios que el Señor constituyó. Entendamos también por la palabra, aunque no es el tema del día de hoy, que ya hubo el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, el tiempo de los apóstoles, y ahorita en este tiempo solamente está el tema de los evangelistas, pastores y maestros. Y algunos dicen: ¿por qué tengo que sujetarme a un pastor? Si he escuchado las personas que dicen de afuera, dicen: ¿yo por qué tengo que sujetarme a un pastor? Pues porque realmente la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Hebreos 13:17. ¿Por qué tengo que obedecer a un pastor? Pues porque la Biblia lo enseña. Dice Hebreos 13:17, dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. Obviamente
todo dentro del orden de Dios. No es que si el pastor le dice, oiga, venda a su casa y tráigala a la iglesia, usted tiene que obedecer. No, pues a ver, no saque eso de contexto. Está hablando en la parte espiritual, en los consejos, en el liderazgo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Claros hasta acá acerca de la enseñanza? ¿O más o menos? Entonces continuemos. Punto número 4. Otros atributos que se le dan al pontífice romano. Uno de los atributos o los nombres que se le dan al pontífice romano es vicario de Cristo. Significa que actúa como representante de Jesucristo en la tierra, ejerciendo su autoridad en su nombre. O sea que es la primacía y la autoridad. El título implica que el Papa tiene la primacía y la autoridad suprema sobre la Iglesia, tanto en lo que respecta al honor como la jurisdicción. La base de esto se encuentra en las palabras de Jesús a San Pedro, donde le dice: apacienta mis corderos. Otro atributo que se le da al pontífice romano, que es un error gravísimo que me parece, el Santo Padre. Si escuchaban que estos días decían el Santo Padre, ¿no? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Aunque muchos de nosotros llamamos a nuestro papá, estoy hablando de nuestro papá físico, con tilde en la A, lo llamamos Padre, pero obviamente cuando se refieren al Santo Padre, están hablando de algún término de grandeza, que solo ese atributo le corresponde ¿a quién? Le corresponde a Dios. Mire lo que dice Mateo 23:9. Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, y es el Padre Santo, que habita obviamente en el tercer cielo, que habita en su plenitud. Entonces no se puede llamar a un mortal, a una persona común y corriente, el Santo Padre, porque el único Santo Padre que tenemos es nuestro Padre celestial y nuestro Padre eterno. Entonces ese atributo no es para ningún hombre, sino solamente para referirnos al gran Dios y a nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo. Miremos más evidencia. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, refiriéndose al Padre Santo. Filipenses 4:20 dice: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere? ¿Al Dios de la Biblia o a un pontífice romano? Al Dios de la Biblia. Otro atributo que se le da al pontífice romano, les decía, vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra y mediador. ¿Será eso verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera Timoteo 2:5. Esto es lo bonito, que nosotros con evidencia bíblica podamos refutar obviamente las malas enseñanzas. Dice 1 Timoteo 5: porque hay un solo Dios y varios mediadores, entre esos el pontífice. No dice eso, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Por eso nos llamamos cristianos, porque el único medio, el único camino al Padre, Juan 14:6 dice que el único camino al Padre, ¿quién es? Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, un pontífice romano no puede decir que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, porque eso es falso. Únicamente ese título se le atribuye a Jesús. Y recordemos que por la Biblia, que lo hemos estudiado también acá en varios mensajes, que realmente para nosotros, el pueblo cristiano, Jesús también es nuestro Dios. Punto número 5. ¿Habla la Biblia de un último Papa Negro? La respuesta es no. Pero ¿de dónde sale tal argumento que circula en redes sociales? La idea de que habrá un Papa Negro en los últimos tiempos no proviene de la Biblia, sino proviene de las visiones de San Malaquías en el siglo XII. La llegada del Papa Negro sería el comienzo del fin del mundo, según la interpretación de las profecías de Nostradamus. Entonces eso de que el Papa Negro, eso no proviene de la palabra de Dios. Pero aunque la Biblia no habla de un Papa Negro, la Biblia sí hace la narración de un falso profeta. ¿Sí lo han leído? ¿Dónde está? En Apocalipsis, muy bien.
Sí, pastor, sí está. ¿A dónde? No, no sé. No, está en el libro de Apocalipsis. Entonces la Biblia sí nos habla de muchos falsos profetas, pero también nos habla de un falso profeta, que es un líder político y religioso. Muchos teólogos deducen que se trataría de un líder religioso, un líder político con gran influencia mundial, que trabajará de la mano con el anticristo en los últimos tiempos. Si usted se da cuenta, el Vaticano es un estado. El Papa romano, sea Francisco o el que esté, es un líder religioso con gran influencia en el mundo, pero también es como un presidente, porque recordemos que el Vaticano es un estado. Algunos de los que vieron, que sí estuvieron viendo las transmisiones de estos días, no, yo realmente no tuve tiempo de verlo, pero sí algunos apartes que vieron noticieros, veíamos cómo el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, muchos gobernantes mundiales asistieron a ese funeral, porque el poder político y religioso que tiene el pontífice romano no lo tiene ninguna otra persona. Entonces, hablando del falso profeta, la Biblia sí predice que al final de los tiempos se levantará un falso profeta, y ese falso profeta pues tiene las características que tiene pues un pontífice romano. Esa realmente es la realidad. Este falso profeta realizará señales y engaños en el fin de los tiempos, engañará a muchas personas, conduciéndolos a adorar a la bestia, y finalmente él y la bestia serán arrojados a un lago que arde fuego con azufre. Veamos la cita bíblica, Apocalipsis 19:20. No estoy diciendo tampoco que el Papa actual o el Papa que después del conclave y todo esto, que el Papa que se vaya a posicionar como pontífice romano sea el falso profeta, no estoy diciendo eso, pero sí puedo decir que si al final de los tiempos, obviamente cuando se levante el anticristo, que va a ser un gobernante también mundial con mucho poder, va a trabajar de la mano obviamente con el pontífice romano. Y realmente algo que hizo el Papa Francisco hace mucho tiempo atrás es que él se reunió con musulmanes, se reunió con pastores, con diferentes religiones y denominaciones, buscando algo que se llama el ecumenismo. ¿Sí saben qué es el ecumenismo? Es la unión de todas las religiones, y recordemos que según la Biblia al final de los tiempos habrá una sola religión mundial, y se va a prohibir realmente esto que nosotros hacemos. Al final de los tiempos va a haber persecución y se va realmente a prohibir, pero sí va a haber una única religión mundial. Apocalipsis 19:20, para buscar evidencia acerca del falso profeta, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales en las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde fuego con azufre. Esta cita bíblica aún no se ha cumplido. Esta cita bíblica, muchas de las profecías de Apocalipsis o del libro de Revelación son para el tiempo del fin, para el tiempo del anticristo, para el tiempo de la bestia, para el tiempo del falso profeta. Así que no se me asusten, porque aún no estamos en esos tiempos. Nadie sabe realmente el día ni la hora, pero por las señales podemos obviamente percibir que posiblemente nosotros o nuestra siguiente generación o la siguiente posiblemente sean los que sean testigos de los acontecimientos del tiempo del fin. Este falso profeta que menciona el libro de Revelación, como le digo, se puede referir a un gran líder religioso y político, y por ende al pontífice romano de turno que esté en esos tiempos finales, cuando surja el anticristo y el gobernante mundial. Yo aquí hago un paréntesis, y si me lo preguntan y de pronto esté mal, yo puedo creer que posiblemente estemos entrando en una recta final por la globalización, por el tema de lo que vemos ahorita del avance de la ciencia, de que el dinero físico va desapareciendo, de que todo va a ser una economía global, una sola economía, y se va cumpliendo lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, dice que nadie podrá comprar ni vender a menos de que tenga la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Y nosotros somos la única generación en 6.000 años que estamos siendo testigos de
del avance de la ciencia y del cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, si me lo preguntan, yo sí puedo creer que posiblemente nosotros o nuestros hijos sea la generación que realmente va a vivir los últimos tiempos. Posiblemente, de pronto el pontífice que entre, posiblemente sí sea el último papa al fin de los tiempos. Esto es algo que estoy diciendo yo en mi conclusión, obviamente, en mi pensamiento personal, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tampoco podemos especular, pero si me lo preguntan, sí podíamos pensar y creer que sea el último tiempo. Vamos a ir al punto número 6, que es el último punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Punto número 6, los errores doctrinales que hay en el papado o en el pontificado. Es el celibato. ¿Sí saben qué es el celibato? ¿Qué es? No puede casarse. Que no se puede casar, correcto. Para la Iglesia Católica, pero mire lo paradójico, si para la Iglesia Católica Pedro fue el primer papa y lo toman como ejemplo, entonces ¿por qué prohíben a sus sacerdotes que se casen? ¿Cuántos saben que Pedro era casado? Amén. ¿Dónde lo dice? Sí hay escritura bíblica donde habla acerca de eso. Ya vamos para allá, tranquilo. Pero mire, cuando Dios mismo dijo, es una orden de Dios, en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le hizo ayuda idónea. Y eso va para todos los hombres, porque un sacerdote, un obispo, un pontífice romano, pues es un hombre. Y realmente pues dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo. Lamentablemente por esa abstención, por ese celibato, es que se han presentado muchísimos casos de pederastia, muchísimos casos de homosexualidad que se ven entre la Iglesia Católica y entre los sacerdotes, cuando el Señor mismo constituyó y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Recordemos que lo primero que Dios creó antes de las religiones, antes de los gobiernos, creó fue una familia entre un hombre y una mujer, y eso lo encontramos en Génesis 1:28, hace 8 días lo estábamos estudiando, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero vamos a ver que Pedro era casado. Ahora sí le voy a dar la evidencia bíblica, porque algunos dirán: pastor, usted está inventando. No, yo no invento, yo hablo la Biblia. Mateo capítulo 8 versículos 14 al 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio ¿a quién? A la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. O sea que Pedro sí tenía mujer. Algunos dicen, aunque esto es un cuento, algunos dicen que por eso fue que Pedro negó al Señor 3 veces, porque el Señor sanó a su suegra. No, eso es un cuento. Dicen, no, es que Pedro negó al Señor porque como el Señor había sanado a su suegra, entonces por eso lo negó. Entonces dice que vio la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. O sea que Pedro tuvo suegra para rato. Entonces sí ve que dice de la Biblia que Pedro era un hombre que tenía esposa. Entonces la pregunta es, si Pedro fue el primer papa para los católicos, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Si el primer papa fue Pedro, pues la Biblia pues obviamente dice que tenía esposa. También en los requisitos de los obispos, que mucho lo hemos estudiado, en 1 Timoteo 3:2 vamos a darnos cuenta que la Biblia sí exige que una persona que ministra el Evangelio, que es llamado dentro de Efesios 4:11, la persona, uno de los requisitos, dice en 1 Timoteo 3:2, dice: pero es necesario, o sea que es indiscutible, es un requisito. Dice que el obispo sea como irreprensible, dice soltero, ¿no? Dice marido de una sola mujer. O sea que el obispo, el pastor, el evangelista, el maestro bíblico, un requisito dice que tenga que ser casado y marido de una sola mujer, no que sean 7 mujeres, no que me casé, me separé, me volví a casar, no, marido de una sola mujer. Porque tristemente hoy en día y vergonzosamente encontramos pastores que son recasados 2, 3 y hasta 4 veces. Y lo más caso es que pastores de cincuentones se casan con muchachas de 20 y pico de años. Tan lindos, ¿no? Tan ungidos los pastores. No, eso es una herejía, eso es una mentira. Vamos a mirar 1 Timoteo 3:4. Entonces el matrimonio es para toda la vida. De hecho hoy estamos cumpliendo con mi esposa, hoy 27 de abril estamos cumpliendo 29 años de casados. Imagínense, 29 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. 1 Timoteo 3:4 dice que uno de los requisitos de los obispos también dice que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, con los requisitos también de los pastores, ¿qué es? Que tengan hijos, que se casen, que tengan hijos. Un sacerdote, si fuera una religión bíblica, un sacerdote tendría que tener su esposa y tener sus hijos. No estaría nada mal, porque es un requisito realmente de parte de Dios. No hay citas bíblicas para decir que el hombre tiene que quedarse solo por causa de Cristo, pero ellos toman ¿a quién? Al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice: si alguno no tiene el don de continencia, ¿qué debe hacer? Dice: cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pablo sabía, pero Pablo tenía dominada esa área, porque obviamente Pablo obviamente no tuvo esposa, pero él tenía ese don de continencia. O sea que él se hizo eunuco, porque los eunucos eran personas castradas, obviamente, o personas que simplemente no tenían ese deseo, esa pasión sexual como la tenemos todos la mayoría de seres humanos. Entonces, por ir en contravía a las escrituras, en la Iglesia Católica, vuelvo y le reitero, es que se han presentado muchos casos de pederastia que la Iglesia misma ha encubierto, que eso no es un secreto, y es triste cuando vemos esos casos donde han violado multitud de niños allí en conventos, y obviamente a veces hasta las monjas se prestan para colocarle, como dicen los niños allá, a los sacerdotes. Esto es vergonzoso, pero es una realidad realmente que ha pasado. Otro error doctrinal, hay muchísimos, escogí unos pocos porque por cuestión de tiempo, pero un error doctrinal: el Papa Francisco, en su visita a Kenia, se reunió con una multitud de jóvenes en el estadio Kasarani en Nairobi, y el Papa hizo esta expresión. Él dijo: en el bolsillo siempre llevo dos cosas, llevo un rosario para rezar, dijo, y en el otro bolsillo llevo una cosa que parece extraña. Y él lo sacó, no sé cuántos vieron ese video, un librito, y él dijo: ¿qué es esto? Y él dijo: la historia del fracaso de Dios. Dijo: esto es un vía crucis, un pequeño vía crucis de cómo Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Y concluyó diciendo: con estas dos cosas me arreglo como puedo, pero gracias a Dios por estas dos cosas no pierdo mi esperanza. O sea que el Papa, en una de sus alocuciones de sus viajes a Kenia, él dijo que prácticamente la historia de Dios era un fracaso, que la muerte de Jesús había sido un fracaso. ¿Será eso verdad? No, eso es una mentira, eso es una herejía. Y usted puede ver el video, mírelo allí en YouTube, ahí está, donde el Papa Francisco expuso acerca del fracaso de Dios. No es que me lo estoy inventando, allí realmente está. Entonces realmente encontramos que la muerte de Jesús, aunque haya parecido una derrota, realmente fue una victoria. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 15:14. Dice: y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, y vana es entonces nuestra fe. Si no hubiera pasado lo que la Biblia dice, que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pues realmente sí hubiera sido un fracaso. Pero no fue un fracaso, fue una victoria. Y esa victoria es lo que a nosotros nos produce nuestra fe, porque finalmente nosotros somos salvos por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y claro que es importante toda la vida de Jesús, su padecimiento, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Claro que es importante para nosotros, el pueblo cristiano. No fue un fracaso, sino fue una victoria. Otro error doctrinal fue estos días cuando anunciaron, el Vaticano tiene también su propio periódico. Entonces a las 7:35 de la mañana del día que murió el Papa Francisco, ellos dijeron: el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. ¿Sí lo escucharon? Entonces, ¿qué deduce usted cuando dice que el Papa Francisco regresó? Es como si hubiera sido tomado del cielo. Esto es una mentira, esto es una herejía, porque ninguno de los mortales fue tomado realmente del seno de Dios para hacerse hombre y morir y luego regresar a la casa del Padre. Ustedes están atribuyendo como una encarnación, y realmente atribuyen, cuando dicen eso, que el Papa prácticamente encarnó, que él estaba en la presencia de Dios, vino, se hizo hombre, fue el pontífice romano, todo lo que hizo, su humildad, su legado, y luego regresó a la casa del Padre. Esto es completamente un error doctrinal. La Biblia realmente está en contra de la reencarnación, ¿sí saben eso? Pero
Jesús sí encarnó. ¿Sí ve la diferencia? O sea, la Biblia está en contra de la reencarnación, pero Jesús sí encarnó. Veamos la evidencia de que Jesús encarnó. Filipenses 2:5. Esto es con evidencia bíblica. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 de Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está hablando claramente de la encarnación del Señor Jesús, porque Jesús no es que apareció en el año 0, no, Jesús ya estaba desde el principio, y hay mucha evidencia bíblica que podemos tomar que Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús sí podemos decir que cuando Él murió, Él sí regresó a la casa del Padre para estar obviamente en la presencia de Dios, y dice la Biblia que el Señor regresará nuevamente en su segunda venida. Pero ningún mortal ha sido tomado del cielo, se encarnó, estuvo acá con un propósito y volvió a la casa del Padre. Eso es una herejía completamente falsa. Veamos Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refiere la escritura? A Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el Papa Romano, no hay ninguna base bíblica para afirmar que Él se hizo carne. No, eso es un error doctrinal. Veamos otro error doctrinal papal, que es la canonización y la beatificación. También estudiando este mensaje entendí estas son cosas completamente distintas. Dice la beatificación y la canonización, dice son dos procesos distintos que llevan a la declaración oficial de santidad. Mire lo que encontré, dice la beatificación es un paso previo a la canonización y consiste en declarar a una persona beata, permitiendo que sea venerada localmente, y la canonización por otro lado declara que la persona es santa y le permite que sea venerada universalmente por toda la iglesia. Y encontramos que realmente los papas que han habido y el Papa Francisco realizaron bastantes beatificaciones y canonizaciones. Una de ellas, de las últimas, fue el tema de la Madre Laura. ¿Qué significa? Que los convierten a los muertos en santos para que sus fieles que hagan, que empiecen a rezarles y hacerles oraciones. Y recordemos que el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico, hay mucha evidencia bíblica. Estos dos libros prohíben el culto a los muertos. La Biblia prohíbe el culto a los muertos. Así que si hay una persona que le gusta, no de los que están acá, pero de pronto alguna persona que nos ve y tiene la costumbre de pronto ir a un cementerio y llevarle flores y llevarle agua y llevarle cosas a los muertos y golpear allí en su tumba y rezarle, eso la Biblia realmente lo prohíbe, el culto a los muertos. El culto únicamente es a Dios, al Padre eterno. Por eso cuando a Juan se le reveló el libro Apocalipsis, recuerden que lo que hizo Juan fue que se postró a adorar al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Adora lo que quieras. Le dijo, no, adora únicamente a Dios. Entonces Dios es el único soberano y digno de ser adorado y exaltado. Y realmente pues cuando se hace la canonización, obviamente pues empieza a crear un culto. Miremos Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En cuántos nombres podemos ser salvos? En uno solo. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Clara la escritura, dice, en ningún otro nombre hay salvación. O sea que no hay mediadores. Porque algunos, o la Iglesia Católica dice es que María es intermediaria. Y por eso es que los católicos, con el respeto, ellos nos atacan de cierta forma porque dicen, es que ustedes no creen en María. No, yo sí creo en María porque la Biblia lo registra, pero no la venero porque la Biblia no me enseña que debo venerarla.
ni pedirle favores, ni que ella va a interceder por mí, porque clara es la escritura que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. ¿Claro está ahí? Bastante claro. El pontífice romano también abogó por la visión más inclusiva del catolicismo, promovió una actitud pastoral hacia la comunidad LGTBI y fomentó el diálogo interreligioso con encuentros históricos con líderes musulmanes, judíos y budistas, lo que se conoce como el ecumenismo. Eso tiene que ver con la infalibilidad del Papa. Entonces resulta que si el Papa dice que él incluye a ciertas personas, pues como es la voz del Papa, entonces lo convierten realmente en una ley canónica, y eso realmente no es así. Nosotros tenemos la palabra de Dios que está completa. Otro error doctrinal del Papa es que en una de las tantas declaraciones heréticas que él hizo, él alguna vez dijo que todos eran hijos de Dios. ¿Sí recuerdan? Que todos eran hijos de Dios. Yo le hago la pregunta, ¿eso es verdad? ¿Todos son hijos de Dios? No, hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas porque fueron creados por Dios, pero los hijos de Dios, dice la Biblia en Juan 1:12, me gusta que la Biblia es clara, o sea, encontramos versículos que son contundentes, que no nos dejan realmente ningún lugar a la duda. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. La Biblia habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo. Ay, pastor, no sea tan duro. No, sí hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Cuando una persona hace lo malo, cuando un ser humano atenta contra sus hijos, los viola, los mata, ¿será que es un hijo de Dios? No, ¿es un hijo de quién? Que conste que lo dijeron ustedes, un hijo del diablo. Claro, eso es, porque es un hijo, un engendro del mal. Entonces la Biblia sí menciona los hijos de la luz y hijos de las tinieblas, los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Veamos más evidencia. Juan 8:44, una palabra del Señor Jesús allí exhortando a los fariseos y escribas. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué tremenda exhortación. Imagínense al Señor Jesús diciéndole, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el que practica la mentira, ¿de quién es hijo? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. ¿Clara la escritura? Claro que sí. Otro error doctrinal es la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia. Constituye un dogma católico desde 1870, donde se considera la infalibilidad papal como un efecto especial de la asistencia que Dios haría al romano pontífice, cuando éste propone definir divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral. ¿Qué significa esto? Que cuando el Papa dice algo, entonces se convierte en ley y lo toman como que es la voz de Dios, ignorando realmente lo que dicen las Escrituras. Y yo le quiero decir que los hombres somos infalibles, nos podemos equivocar, pero hay algo que es infalible. ¿Y qué es? Míreme, aquí le estoy ayudando. La palabra de Dios es infalible, inefable. O sea, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios no contiene errores, la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es contundente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces veamos 2 Pedro 19 para que usted tenga claridad. Recordemos que en un estudio también estuvimos mirando el catolicismo romano, y dentro del catolicismo romano hay una cantidad de errores doctrinales. Pero mire lo que dice 2 Pedro 1:19, una cita que todos conocemos. Dice, tenemos también la palabra profética ¿qué? Más segura. Entonces, si un papa, présteme atención, si un papa dice una palabra acá, ¿será que es más importante que la Biblia? No, está diciendo que tenemos también la palabra profética más segura.
Dice: a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea que no hay ninguna palabra que pueda decir un hombre, llámese pastor, llámese obispo, llámese evangelista, llámese pontífice, que vaya a estar por encima de la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, pero el problema ¿cuál es? Que la gente no lee la Biblia. Y con el respeto de los hermanos, bueno, de las personas católicas, porque no los consideramos hermanos, con el respeto de ellos, el católico no lee la Biblia. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque nosotros fuimos católicos y como católicos nunca escudriñamos la palabra de Dios. Lo que dice el catolicismo, lo que dice el sacerdote, lo que dice la religión, y eso es la última ley. Por eso nos llaman cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos con la palabra de Dios. Por eso nos llaman cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque nos basamos realmente en las escrituras. Porque el católico paradójicamente también se llama católico cristiano. Entonces decían, el mundo cristiano está de luto, porque obviamente relacionan a los católicos obviamente con el pueblo cristiano, pero nosotros somos cristianos evangélicos. No se ofenda cuando le digan usted es evangélico. No, pues no se ofenda por eso, porque sí, somos evangélicos porque nos basamos en las escrituras. Otro error doctrinal papal que encontramos es que la Iglesia Católica dice que todos los muertos van ¿a dónde? Al cielo. Usted puede encontrar que en sus homilias dicen: descansó en la paz del Señor y está ahora a la presencia de Dios. Muere una persona famosa, ahora está ya con San Pedro jugando fútbol. Y todos los muertos ¿a dónde van? Al cielo. Entonces obviamente están diciendo: tranquilos, hagan lo que quieran, vivan como quieran, que eso el infierno no existe. De hecho, en una de sus alocuciones, en una de las entrevistas que le hicieron al Papa Francisco, él dijo que el infierno literalmente no existía, que el infierno simplemente era un estado emocional, un estado del corazón donde la persona tenía sufrimientos, entonces que eso era un infierno. Entonces eso no es verdad, porque eso no enseña la Biblia. Usted puede leer Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante y va a encontrar que el infierno es real, muy real, y lo hemos explicado en muchas enseñanzas en nuestra iglesia bíblica. Los que mueren en Cristo, como decía el apóstol Pablo, van a la presencia de Dios, pero una persona que muere sin Dios, ¿a dónde va? Al infierno. Y algunos dicen: ay, pero si Dios es tan bueno, es que Dios no envía a nadie al infierno. Pues claro que eso también es verdad, porque Dios no envía a nadie al infierno. ¿Qué pasa? Que las personas eligen en vida su propio destino. Busquemos evidencia bíblica. 1 Juan 5:12. Ya voy concluyendo, téngame paciencia. 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si el pontífice romano que murió no tenía al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador, pues lamento decirles que sabemos a dónde está, porque la Biblia es completamente clara. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y creer, mire, esto significa, eso no es solamente decir: sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, porque pues si hacemos una encuesta a 100 personas, el 99.9% nos van a decir que creen en Dios, pero creen a su manera. Entonces dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no verá la vida, sino que al contrario, la ira de Dios está sobre él. Ay, Dios es bueno. Pues aquí está diciendo que la ira de Dios está sobre esa persona por haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Quiere más evidencia? Juan 3:18. El que en él cree, hablando del Señor Jesús, dice, no es condenado. Dice: pero el que no cree, ¿qué pasa? Dice: ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que una persona que en este momento aparentemente está en sus cosas, no quiere saber nada de Dios, pues es una persona que es un reo ausente de la justicia de Dios, porque se está rehusando, está rechazando al evangelio que lo puede hacer salvo. Y si muere, ¿cómo muere? Pues muere en condenación, porque la Biblia es completamente clara. La religión no nos va a salvar. El decir yo soy católico y hice una fila de 4 horas para ver al Papa como se veía, y 250,000 personas visitaron, y con toda su fe, toda su devoción, es respetable, porque igual pues fue un ser humano que murió, pero eso no los va a hacer salvos, el abrazar una religión. Ni tú por estar sentado, ni yo por estar predicando, es por la fe en el unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara.
En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos campañas. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces realmente la fe implica realmente un proceso de arrepentimiento, un proceso del nuevo nacimiento, de una vida cristiana, de congregarnos, de perseverar en la fe. O sea, es realmente el ser salvos demanda de nosotros un compromiso realmente, no con un pastor ni con una iglesia, sino un compromiso realmente con Dios. El católico cristiano se rige por los dogmas católicos y por la palabra infalible del pontífice romano. El cristiano evangélico se rige únicamente por lo que dicen las escrituras. ¿Sí ve la gran diferencia que hay? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Hechos 11:26, si no lo sabía. Cuando le digan a usted por qué se llama cristiano, pues ahí está la cita bíblica. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y a los discípulos cómo se les llamó? ¿Católicos? No, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta cita bíblica la busqué alguna vez en una Biblia católica y dice lo mismo que yo lo estoy leyendo. Se les llamó cristianos por primera vez. La palabra católico no es una palabra que usted va a encontrar en el canon de las escrituras. Completamente falso. Pontífice romano tampoco lo va a encontrar. Entonces siempre hay que ir a las escrituras. Otros datos para ir terminando y concluyendo nuestra enseñanza. ¿Sí han visto las vestiduras papales? Se exalta el púrpura y el escarlata. También en la iglesia católica está rodeada de piedras preciosas, de perlas. La iglesia católica tiene un supermúsculo financiero mundial. ¿Sí sabían que el Vaticano tiene banco propio? Se llama el Banco del Vaticano, fue creado en 1942, aunque no es un banco convencional donde usted va y saca plata prestada, no, porque no funciona así. Este es usado para gestionar todos los fondos destinados a las causas religiosas, llegando a gestionar, imagínense la cifra, que superan los 7.000 millones de euros, procedente de otras 5.000 instituciones católicas alrededor del mundo. O sea que las iglesias católicas que hay en los barrios, en todo lado, lo que hacen es que ellos envían unos contributivos ¿a dónde? A Roma. Y Roma tiene, como le digo, un supermúsculo financiero, por eso tienen el Banco del Vaticano. Entonces le echan piedra a los pastores, pero también veamos la contraparte. Apocalipsis 17:4. Paradójicamente con lo que le acabo de leer, mire lo que dice Apocalipsis 17:4. Aquí es donde mete uno el dedo en la llaga. Dice: y la mujer que estaba vestida de ¿cómo? De púrpura y de escarlata. ¿Cómo se visten los sacerdotes? Dice: y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué? Un cáliz de oro. ¿Cómo celebran la homilia los sacerdotes? Con un cáliz. ¿Casualidad? ¿Realidad? ¿Coincidencia? Ahí está la palabra de Dios. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ay, ay, ay. Y termino con el versículo que comenzamos, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esperamos que este corto mensaje, ¿sí aprendieron? Yo aprendí bastante estudiando, yo aprendí realmente. Me gusta que cuando voy a preparar un mensaje, pues el primero que tiene que estudiar es el pastor, porque tiene que hacer una exposición. Pero cada vez que yo preparo un mensaje, pues tengo que buscar evidencia, mirar, corroborar con las escrituras de aquí y de allá, y aprendo realmente siempre cosas nuevas. Entonces no sé si usted lo tenía a su disposición, aunque sé que sí, pero yo realmente me edifico mucho cuando me siento realmente a preparar mis bosquejos, porque no es que voy a predicar y me voy a parar acá y voy a predicar de lo primero que salga. No, tenemos que hacer un estudio juicioso, minucioso. Entonces me siento, durante, mi esposa es testigo, 4, 5, 6 horas. Anoche me dieron casi las 10 de la noche, desde las 5, 4 y media de la tarde, preparando este mensaje. Ya lo tenía entre semana, tenía apuntes, pero realmente anoche terminé de preparar realmente este bosquejo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que esperamos que este mensaje, vuelvo y le reitero, y con el respeto de las personas católicas, no es agredirlos, no es atacar su fe, sino es que ellos puedan conocer la verdad, que puedan ser libres de la opresión realmente, y que puedan salir realmente del catolicismo. El catolicismo es una pésima doctrina.
Vengan a Cristo, vuélvanse al Señor con todo su corazón, busquen una iglesia bíblica donde les enseñen la palabra de Dios. Esa es la clave. Vayan, busquen, escudriñen en su propia Biblia. No me crean a mí, cojan la palabra y escudriñen. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Así que muchas gracias por este mensaje, gracias por su tiempo. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar en oración de agradecimiento a nuestro Dios.